hable menos y haga más, pues su verbo lacerante al hablar es aberrante. Rectifique y ya verá. Está prohibido olvidar el 11 de abril pa'lante, porque fue tan humillante ese injusto masacrar. Y si el poder es del pueblo, oiga, presidente nuestro, Si no se acuerda, le recuerdo del pueblo fueron los muertos que está prohibido olvidar. prohibido olvidar, porque fue tan humillante ese injusto masacrar. y si el poder es del pueblo, oiga, presidente nuestro, Si no se acuerda, le recuerdo del pueblo fueron los muertos. hay evidencias reales y son por doble partida. Hoy hay paramilitares y nuestra fan dividida, fracturada la nación, sucumbió la democracia y una sociedad en desgracia pidiendo a Dios Está prohibido olvidar el 11 de abril pa'lante, porque fue tan humillante ese injusto masacrar. Y si el poder es del pueblo, oiga, presidente nuestro, Si no se acuerda, le recuerdo del pueblo fueron los muertos que está prohibido olvidar. El 11 de abril pa'lante, porque fue tan humillante ese injusto masacrar. y si el poder es del pueblo, oiga, presidente nuestro, Si no se acuerda, le recuerdo del pueblo fueron los muertos. En todo tiempo cuando a la calle sales, mi reina, tu pueblo amado se ha confundido en un solo amor. Amor inmenso, glorioso, excelso, sublime y tierno. Amor celeste, divino y santo hacia tu bondad. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano, tendré que meter la mano y mandarlos para el infierno. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano, tendré que meter la mano y mandarlos para el infierno. La Grey Zuliana fue al Rosario Popular, de rodillas va a implorar a su patrona